Hoy tenemos entonces el tema de regla de la cadena. Así vamos a estudiar de nuevo la regla de la cadena, pero ahora con funciones de varias variables. Y recuerdan ustedes que la regla de la cadena, cuando la vimos en una variable, la habíamos desarrollado, la habíamos mostrado como una herramienta para derivar composiciones de funciones. ¿Sí? Cuando yo componía dos funciones, metía una dentro de la otra, y después la quería derivar, la regla de la cadena me daba una herramienta sencilla, o dentro de todo más sencilla, de derivar esa función. ¿Sí? A veces la única salida que nos quedaba. Entonces, para hablar de regla de cadena en funciones de varias variables, primero vamos a tener que pensar qué es una composición de funciones en varias variables. ¿Sí? Está claro que no es la misma idea que en una variable. En una variable, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos una f de x y una g de x, metíamos una dentro de la otra, hacíamos f de g de x, ¿sí? Eso lo podíamos hacer porque las funciones de una variable tenían como entrada una variable y como salida una variable. Entonces yo podía meter la salida de una como entrada de otra. En las funciones de dos variables no puedo hacer eso, porque las funciones de dos variables tienen dos variables de entrada y una variable de salida. Entonces no puedo meter la salida de una función adentro de esta, porque me faltaría algo. La composición acá es un poquito distinta. La vamos a pensar de la siguiente manera. Vamos a pensarla con un ejemplo primero. Vamos a hacer voy a tratar de hacer una especie de dibujito. Supongamos que tenemos una trayectoria en el plano, ¿sí? O sea, una curva recorrida de alguna manera. Pero en el plano, ¿sí? En XY. ¿Cómo podemos hacer para describir matemáticamente una trayectoria, una curva en el plano? ¿Qué vimos? ¿Qué aprendimos? Lo de curvas parametrizadas. Una manera era con curvas parametrizadas, ¿se acuerdan? Pero después habíamos dicho, si queremos empezar a hacer cuentas con esto, la manera de descripción de curva parametrizada no es muy buena porque me devuelve puntos y con los puntos no puedo hacer cuentas. Por ejemplo, no los puedo derivar. Entonces, ¿cuál fue la otra manera que vimos de escribir una curva? Con funciones vectoriales. Exactamente. Con una función vectorial que me devolvía vectores con los cuales sí podíamos hacer cuentas y ahí, ¿se acuerdan? Habíamos definido la derivada y demás. Como yo voy a querer derivar esto, ¿sí? La regla de la cadena es una herramienta para derivar, me va a convenir describir esta curva, esta trayectoria que voy a recorrer en el plano, con una función vectorial. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que esta curva es la imagen de alguna función vectorial r de t, ¿sí? Que nos vamos a anotar acá, recordemos, una función vectorial del plano tiene dos componentes. Una primera componente x de t, una segunda componente y de t. Que lo que me van diciendo es cuánto valen, en definitiva, las coordenadas de estos puntos que están acá en función de t, que pongámosle que es tiempo, pero no tiene por qué serlo, pero usualmente lo vamos a usar como variable tiempo. Entonces supongamos que este verdaderamente es la función que describe el recorrido de algo que se está moviendo en el plano. Y ese algo que se está moviendo en el plano, que son una persona o lo que quieran, va experimentando, a medida que camina, variaciones en la temperatura que siente, ¿sí? Hay en el ambiente, supongamos que, no sé, acá parado en el origen hay un calefactor, ¿sí? Entonces, a medida que yo camino en esta habitación, voy sintiendo distintos valores de temperatura. ¿Sí? Dependiendo de dónde esté parado, en el plano, si estoy más cerca o más lejos del calefactor, sentiré más calor o menos calor, ¿sí? Más temperatura, menos temperatura. No es lo mismo, pero... entonces, una manera de describir eso es decir, bueno, para cada punto del plano XY tengo un determinado valor de temperatura. Eso
lo puedo describir con una función de dos variables, ¿sí? Una función t de xy que me diga, según en qué plano, en qué punto del plano estoy parado, cuál es el valor de la temperatura en ese lugar, ¿sí? Que supongamos, ¿sí? Si yo la dibujo, esta función de dos variables, recordemos que su gráfica es una superficie, y supongamos que, no sé, la superficie tiene esta pinta. Voy a tratar de que me salga algo. Es una cosa así la superficie, ¿sí? Esta sería la gráfica de t de xy. Si una función de dos variables, para cada punto del plano, me dice cuál es la temperatura. Intenté que parezca como que cerca del origen es más alta, porque acá dije que estaba el calefactor, y cuando me alejo, va cayendo. Intenté. ¿Qué pasa entonces con la persona esta que se está moviendo según esta trayectoria? ¿Cómo podría yo describir la temperatura que va sintiendo esta persona a medida que camina? Bien, lo único que tengo que hacer es fijarme, bueno, en este momento que estaba parado acá, me tendré que fijar cuáles son las coordenadas xy de este punto y usar esas coordenadas xy para calcular la temperatura en este punto. Y lo mismo lo puedo hacer en todos los puntos de esta trayectoria. ¿Sí? Uso las coordenadas xy y con esas coordenadas xy puedo calcular cuál es la temperatura en ese punto. Supongamos que me paro en este punto. ¿Y en qué instante de tiempo estoy parado en este punto? Bueno, en un t sub 0, ¿sí? Vamos a decir que acá es r de t sub 0. ¿Sí? En realidad el vector sabemos que sería este, ¿no? El r de t sub 0, del origen a ese punto. Que tiene componentes x de t sub 0 y, perdón, y de t sub 0, no de y sub 0 como puse ahí. La temperatura, entonces, en ese punto, acá, será el valor que tome la función en x de t sub 0 y de t sub 0. Porque esas son las coordenadas de ese punto en el plano. Y la temperatura la obteníamos evaluando la función temperatura en las coordenadas del punto. ¿Sí? En definitiva, entonces, lo que acabo de hacer es componer estas dos funciones. Porque si yo solo quiero mirar cuánto vale la temperatura en los puntos de esta trayectoria, lo que tengo que hacer es, para un t, obtener las coordenadas del punto de esa trayectoria y después reemplazarlas en la función temperatura. ¿Sí? Es decir, con un t obtengo de r de t las coordenadas, xt y t, y esas coordenadas las meto adentro de t de x. Entonces me quedaría t de x de t y de t. Y esta es la composición de estas dos funciones, ¿sí? Entonces, formalmente, la vamos a indicar así, t compuesta con r compuesta con t. Que, fíjense, en definitiva, me termina quedando una función que depende de t. ¿Sí? La única variable que yo tengo que definir es t. Digo, para este t, calculo la coordenada, con la coordenada calculo la temperatura, pero en definitiva la dependencia es originalmente con t. O sea, esta composición me da una función de t. O sea, me da una función de una sola variable, en definitiva. Que
También lo podemos escribir así. ¿Está bien? Perdón, antes de esto vamos a ponerle otra notación que también aparece. Igual que como hacíamos en una variable, t de r de t. Ojo con esta notación. ¿Sí? Ojo con esta notación, porque t es una función de dos variables, ¿sí? T mayúscula, la temperatura. Entonces, acá parece que le estoy poniendo un solo argumento. Recordemos que, como r es una función vectorial, ¿sí? Tiene dos componentes. Entonces, en realidad le estoy poniendo dos argumentos a esta función de dos variables, x de t e y de t. ¿Sí? Hasta acá, ¿se entendió entonces la idea de composición? Ahora hacemos un ejemplito. Sí, sí. Supongamos que la trayectoria esa por la que yo me estoy moviendo, r de t, es, qué sé yo, t cuadrado, t más 1. ¿Sí? Y que t de xy es, qué sé yo. No voy a hacer una que sea decreciente porque no quiero complicarme después con las derivas. Vamos a hacer una bien pava. ¿Sí? Obviamente x cuadrado más y cuadrado no puede ser nunca esta función porque, ¿sí? Si recuerdan, esto es un paraboloide, ¿sí? Que crece. Pero vamos a hacer una que sea fácil para las cuentas después. ¿Cuál sería la composición de estas dos funciones? Sería meter adentro de la función temperatura, donde dice x, poner la x de t que le corresponde, y donde dice y, poner la y de t que le corresponde. Es decir, donde dice x, tengo que poner t cuadrado, y donde dice y, tendré que poner t más 1. O sea, ahora voy a la definición de la función temperatura, o t de xy en realidad, y digo, bueno, donde dice x tengo que poner t cuadrado. Acá decía x al cuadrado al cuadrado será t cuarta. Y acá puse t más 1 en el lugar de la y, entonces acá, donde dice y cuadrado, tendré que poner t más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y ya está. Esa es la composición de estas dos funciones. Fíjense que, efectivamente, esto me queda una función que depende nada más que de t. ¿Sí? Depende de una sola variable. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer yo si ahora quiero derivar esta función? Si yo quiero derivar esa función, fíjense que tiene una sola variable, así que la voy a derivar respecto de la única variable que tiene, que es t, chiquita. ¿Sí? Podría poner, ¿sí? Va a aparecer a veces, un prima acá, ¿sí? T, r prima de t, porque como hay una sola variable, no hay confusión posible, solo la estoy derivando respecto de esa variable t. Y fíjense que como la tengo escrita explícitamente acá la función, la puedo derivar de acá, ya está. ¿Sí? Tengo que derivar esto respecto de t. Será 4t cubo más 2t más 1, ¿sí? Fíjense que acá usé la regla de la cadena, pero en una variable. Y ya está. Esa es la derivada de la composición. Acá de nuevo, como nos pasó en una variable, ¿se acuerdan? Cuando arrancamos con la regla de una variable, vimos algunos ejemplos, sí, algunos polinomios que yo los componía y podía hacer todo el desarrollo del polinomio y derivar el polinomio desarrollado y ya está. Pero muchas veces eso no lo podía hacer y además muchas veces era más fácil derivar con regla de cadena. Entonces,
vamos a ver que efectivamente yo esta misma función, esta misma composición, la podría derivar usando la regla de la cadena. ¿Cómo? Así. La derivada, que es, en definitiva, derivar t de x de t y de t, la idea de la regla de cadena es la misma, ¿se acuerdan? La regla de cadena de una variable era, derivábamos la función de más afuera, pero le seguíamos dejando adentro lo que ya tenía, y después multiplicábamos por la derivada de la función que estaba adentro. Acá tengo que seguir una idea similar. Tengo que arrancar derivando la función que está más afuera, que en este caso es la t grande. Pero esa t grande es una función de dos variables. Entonces, cuando digo derivarla de más afuera, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, como tiene dos variables, la voy a tener que derivar respecto de sus dos variables. Entonces, la regla de cadena en varias variables va a tener dos pedazos. Digamos. Voy a arrancar derivando la función de más afuera respecto de su primera variable, o sea, respecto de x. Entonces me va a quedar tx. Como es una regla de cadena, la regla de cadena decía derivada, pero adentro de la derivada seguí metiendo lo que ya tenía la función que estás tratando de derivar. O sea, acá adentro le sigo poniendo x de t y de t. Y después la regla de cadena decía, tenés que multiplicar ahora por esa función que tenía adentro. Esto tiene dos funciones adentro. ¿Por cuál voy a multiplicar? Perdón, tenía que multiplicar por la derivada de esa función que tenía adentro. Pero tiene dos. ¿Por la derivada de cuál voy a multiplicar? Y bueno, como estoy derivando respecto de la primera variable, de la x, voy a multiplicar a esta por la derivada de la primera función que metí adentro. O sea, por la derivada de x de t. ¿Sí? Acá voy a poner x' de t. ¿Sí? Y para completarla, porque solo derivé respecto de la primera variable esto, le voy a sumar, ¿sí?, la derivada respecto de la segunda variable, también evaluada en x de t y de t, por ahora la derivada de la segunda función que metía dentro de la integral, que es y'. ¿Está bien? Y esa es la regla de la cadena en varias variables. Fíjense que tienen la misma idea, la misma forma que la de una variable. ¿Sí? Solo que ahora, como tengo funciones de varias, voy a tener que hacer derivadas parciales e ir sumando cada pedacito. Está claro que si esto tuviera más variables, si tuviera 3, bueno, tendré que sumar una tercera derivada, ¿sí?, de z, de x y z de t, por z' de t, si la tuviera. Comprobemos que efectivamente nos da lo mismo que en el ejemplo anterior. ¿Sí? Calculemos primero por separado todas estas derivadas. Tx de xy, tengo que ir allá arriba a la definición, es re fácil, tengo que derivar respecto de x, me da 2x. Ti de xy, ¿sí? Tengo que venir acá, derivar esto respecto de y, recuerden, trato a la x como si fuera una constante, entonces me da 0, la derivada de esta primera parte, y la derivada de esto respecto de y me da 2y. Y lo otro que necesito son x' e y'. ¿Sí? A eso calculo R', que será 2t y 1. Esto es x' de t. Esto es y' de t. Entonces, ¿qué dice la regla de la cadena? ¿Qué tengo que hacer para derivar esto? Dice, bueno, agarrar la derivada respecto de x, que es 2x,
pero evalúala en el x de t, el y de t originales, en estos de acá. ¿Sí? Entonces, acá dice 2x, pero después lo tengo que evaluar en x igual a t cuadrado. Lo voy a escribir primero, ¿sí? Y después hago la evaluación. Tengo que multiplicar por x', ¿sí? Que es 2t. Y después le tengo que sumar la derivada de t respecto de y, que es 2y, por y', que era 1. Y ahora tengo que hacer el reemplazo, ¿sí? Tengo que reemplazar por x de t y de t. Entonces, donde dice x, voy a poner t cuadrado. Y donde dice y, voy a poner t más 1. Y bueno, si termino las cuentas. Efectivamente, por supuesto, me da lo mismo que me había dado acá arriba. No me puedo olvidar, por supuesto, nunca, cuando usemos la regla de cadena, este paso, ¿sí? Recordemos que la composición de una función de dos variables con una función vectorial me da una nueva función que es de una sola variable, t. Y cuando yo la derivo, me tiene que dar otra función solo de t. No me pueden quedar estas x y acá dando vueltas en la derivada. Sí o sí tengo que hacer el reemplazo. ¿Sí? Y el reemplazo es con la x de t y de t de la función vectorial, de la r. ¿Sí? Y entonces me termina quedando efectivamente una función de t. ¿Sí? Y la misma derivada que antes, por supuesto. ¿Hasta acá se entendió? Yo sé que esto parece mucho más largo que lo que hicimos acá arriba. Insisto, yo elegí dos funciones que eran re fáciles de hacer las cuentas para poder hacer esta cuenta, esta primera cuenta de acá, fácil. En esos casos, sí, es cierto, la regla de la cadena me queda más larga. Pero ya tendría que haber aprendido a esta altura de lo que vimos del módulo 1, que la regla de cadena me salva las papas la mayoría de las veces, ¿sí? Muchas veces ni siquiera puedo derivar si no tengo la regla de cadena. Y acá nos va a pasar lo mismo. ¿Alguna duda con la operativa? O sea, con la mecánica de esto. Antes de que pasemos un poco más a la interpretación. Sí, David pregunta si se nos presentara el problema de derivar una composición, si podemos ir por el camino de arriba, que es primero hacer la composición y después derivar, o venir por el lado de la regla de la cadena, que es nunca construyo la composición en sí, no encuentro una fórmula para la composición, sino directamente derivo usando regla de la cadena. Es perfectamente válido cualquiera de los dos caminos. Lo que va a ocurrir es que, y ahora vamos a ver algún ejemplo, muchas veces el camino de la regla de cadena es el único posible. ¿Sí? O es mucho más fácil, ¿sí? Mucho más sencillo que intentar hacer la composición y después derivarla. Pero bueno, eso, como nos pasó en una variable, se aprende con la práctica. A medida que uno hace muchos ejercicios, va encontrando esa intuición de ver cuál es el camino más fácil para resolver un problema. ¿Sí? Como válidos, son los dos perfectamente válidos. ¿Está bien? Insisto, ahora, en un ratito hacemos un ejemplo de uno de los ejercicios que tiene en la práctica, donde no me queda otra que hacer regla de la cadena. Si no hago regla de la cadena no lo puedo resolver. ¿Alguna pregunta más de esto? Bueno, entonces, volvamos un cachito para atrás y pensemos qué estamos haciendo cuando estamos derivando esta composición. ¿Qué hacemos cuando hacemos la composición y qué hacemos cuando la estamos derivando? Volvamos al ejemplo de la temperatura. Cuando hicimos la composición, ¿sí? Cuando armamos esta función t de r de t,
lo que nos termina quedando es una función de una sola variable, dependiendo del tiempo, que nos va diciendo cómo cambia, en nuestro ejemplo, la temperatura que siente la persona que camina por acá a medida que se va moviendo, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo esta composición de funciones. Cuánto va valiendo la temperatura que siente la persona a medida que camina por esa trayectoria. Fíjense que yo podría, con la misma función temperatura, hacer otra trayectoria, otra persona que camina distinto, y esa persona iría sintiendo distintos valores de temperatura. Entonces, haría la composición y me daría otra función distinta. Pero siempre la interpretación es la misma. Esa función me termina diciendo, para cada instante de tiempo, cuánto vale la temperatura que yo siento. Es hecho de una manera un poco indirecta. En realidad lo que estoy haciendo de hacer la composición es, con un instante de tiempo, calculo dónde voy a estar parado, eso me lo dice RDT, y sabiendo dónde estoy parado, calculo la temperatura. Eso me lo dice T de XY. ¿Sí? Esa indirección es la composición de funciones. Es esto que señalábamos acá. Con un T calculo la posición, y con esa posición calculo la temperatura. Si yo construyo la composición efectivamente, me termina quedando acá una función que depende del tiempo y que directamente me dice la temperatura. Si yo a esta función le enchufo un valor de tiempo, hago la cuenta y el resultado es cuál es la temperatura que siente esta persona en un instante de tiempo dado. ¿Sí? Esa es la idea de la composición. Cuando la derivo a la composición, lo que estoy haciendo es calculando la tasa de cambio, la velocidad de cambio que tiene esa temperatura que siente la persona a medida que se mueve. ¿Sí? La interpretación de la derivada siempre es la misma. La derivada mide el cambio de una función, mide cuán rápido o cuán lento está cambiando una función a medida que cambia su variable independiente. Entonces acá la interpretación es la misma. Cuando yo derivo la composición de unas funciones, ya sea usando la regla de cadena o armando la composición y derivando directamente, lo que estoy calculando es la variación de la temperatura sobre la persona que se está moviendo. ¿Sí? En el tiempo. ¿Se entiende la interpretación? Esperemos que sí. Vamos a hacer entonces algún ejemplo. No voy a hacer los ejemplos de cálculo con las funciones, qué sé yo, eso lo hacen ustedes, ¿sí? Vamos a hacer uno un poco más interesante. Pero, perdón, porque me olvidé, antes de hacer un ejemplo, que quería introducir otro concepto que por ahora parece simplemente una regla mnemotécnica, pero que más adelante se va a volver importante, que es el concepto de vector gradiente de una función. El vector gradiente de una función, ¿sí?, txy, se define como nabla, ¿sí?, ese triángulo para arriba, ese triángulo dado vuelta se llama nabla, un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de esta función. La primera componente es la derivada parcial en x, la segunda componente es la derivada parcial en y. ¿Sí? Si fuera una función de 3 variables, el vector gradiente tendría 3 componentes, la tercera sería la derivada en z. ¿Sí? Entonces, esta es la definición de vector gradiente. Le voy a poner una flechita acá para indicar que esto es un vector, que va a jugar un papel súper importante en el análisis de funciones. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero por ahora me sirve para escribir la regla de la cadena de una manera más sencilla de recordar. Si
pensamos en una función r de t, x de t y de t, cuya derivada, r', es x' y', y recordamos que la derivada por regla de la cadena de la composición era tx en x de t y de t por x' más ti en xt y t por y'. Fíjense que la cuenta esta de la regla de la cadena, en definitiva lo que está haciendo es la primer componente del vector gradiente, evaluada en xt y de t, por la primer componente de r', más la segunda componente de este vector, evaluada en xt y t, por la segunda componente de r'. ¿Sí? Primera del gradiente por primera de r', más segunda del gradiente por segunda de r'. ¿Qué cuenta era esa entre vectores? Que hacía la primera componente por primera más segunda por segunda. El producto vectorial. Vectorial no. El producto vectorial es otra cosa. Era el producto escalar. Sí. ¿Sí? El producto Ah, punto. claro. Producto vectorial es el nombre de otra operación entre vectores que nosotros no vimos y que da como resultado un vector. Es otra cosa. Este era el producto escalar, ¿sí? O el producto punto. Esto es lo mismo que haber hecho el producto punto entre el gradiente de t evaluado en x de t y de t, producto punto LR' de t. ¿Sí? Esta es una manera fácil de acordarse la regla de la cadena, de calcularla. Calculamos el gradiente de la función, que es un vector cuyas componentes son las derivadas parciales. Calculamos el R' de t y hacemos el producto punto entre esos dos vectores. ¿Sí? Siempre recordando esta parte de acá, ¿sí? A la x y a la y las tengo que reemplazar por estas x de t y de t. Después que hice las derivadas, ¿sí? Primero hago el gradiente, o sea, primero calculo las derivadas parciales, y después reemplazo. Esa es la manera más fácil. ¿Sí? Insisto, por ahora parece como que, bueno, sí, inventaste un vector para escribir esto de otra manera, como si fuera una reglita mnemotécnica. Vamos a ver, en realidad, más adelante, insisto, que el vector gradiente tiene muchas más interpretaciones y juega un papel bastante importante a la hora de estudiar funciones de varias variables. Bien. Una cosita más respecto a la teoría de todo esto. Yo no lo mencioné, si ustedes leen el apunte lo van a ver bien escrito. Para yo poder hacer todas estas cuentas, ¿sí? La derivada de estas composiciones, ya sea de forma directa, o por regla de cadena, o escribiendo el vector gradiente, un requisito que yo tengo que pedirle a la función de dos variables es que esa función sea diferenciable. ¿Sí? Yo la tengo que poder diferenciar. ¿Por qué? Fíjense que, de alguna manera, yo estoy derivando a la función t, ¿sí? Al hacer una composición y derivar una composición, estoy mezclando la derivada de la función t con la derivada de la función r. Cuando vimos derivación de funciones de varias variables, ¿se acuerdan? Arrancamos diciendo, bueno, derivar, que era mirar cómo cambia una función, cuando lo tengo que hacer en varias variables, es complicado, porque yo tengo un montón de direcciones en las cuales puedo mirar para ver cuál es la variación de esa función. Y dijimos, bueno, arranquemos mirando en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. ¿Sí? Eso es ver si es derivable en el sentido, en la dirección X y derivable en la dirección Y. Eso me generaba las derivadas parciales. La clase pasada vimos diferenciabilidad y vimos, ojo, no alcanza con que yo pueda derivar en X y pueda derivar en Y para que acá yo pueda apoyar un plano tangente. Necesito algo más complejo.
Claro, ¿por qué? Porque para poder apoyar un plano tangente, la función tiene que ser derivable en todas las direcciones que yo pueda mirar. ¿Sí? Tiene que tener esa suavidad en todas las direcciones que yo puedo mirar el cambio de una función. Entonces no me alcanza solamente con tener derivada en x, tener derivada en y. Necesito algo más. Y ese algo más es la diferenciabilidad. ¿Sí? Si la función es diferenciable es esa idea de suave. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en una variable? Que dijimos, en la gráfica, si yo tengo un punto anguloso, la función no es derivable. En realidad, la función no es diferenciable. Lo que pasaba que en una variable, diferenciable y derivable era lo mismo. En varias variables, donde no son lo mismo, la equivalencia de la suavidad de la gráfica, o de no tener puntos angulosos o cosas raras en la gráfica, es ser diferenciable. ¿Sí? Entonces, ser diferenciable equivale a pensar, la voy a poder derivar en todas las direcciones que a mí se me ocurra mirar. Cuando hago una composición de funciones, justamente, lo que yo estoy haciendo es moviéndome acá por una curva, por una trayectoria, que va a ir cambiando de dirección, ¿sí? Se puede mover para cualquier lado. Entonces yo voy a tener que poder derivar esta función t para cualquier lado que yo la esté mirando, porque yo me estoy moviendo, ¿sí? En cualquier dirección acá. Entonces de ahí viene el requisito de que para poder hacer esta cuenta valga siempre, le tengo que pedir a la función de dos variables que sea diferenciable, ¿sí? Para que exista esta derivada por regla de la cadena, o la derivada de la composición. Más sobre esto veremos la clase que viene, cuando definamos finalmente la derivada direccional, ¿sí? Porque todo esto estamos hablando de que en realidad tengo más direcciones para mirar cómo varía una función de dos variables, pero por ahora siempre nos quedamos con la derivada en x y la derivada en y. Bueno, la clase que viene la vamos a empezar a derivar en cualquier dirección a las funciones de varias variables. Y eso está relacionado con esto que vimos hoy de regla de la cadena, porque para poder derivar por la cadena tengo que poder derivar la función en cualquier dirección. Bien. Vamos a ver un ejemplo de cómo usar la regla de la cadena en un caso en el que no me queda otra, que sí o sí tengo que usar la regla de la cadena. Vamos a mirar el problema 3 de la página 196.